Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque estamos aquí, porque podemos disponer este tiempo, Señor, para alabarte y glorificarte, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que dispongas nuestros corazones, Señor, para escuchar la palabra, Señor, que tú tienes para nosotros en esta noche. Haznos siervos humildes, Señor, solícitos, Señor, y ayúdanos a escuchar tu palabra, Señor, y a ponerla por obra. Perdónanos, Señor, en lo que hemos fallado y ayúdanos, Señor, a continuar hacia adelante, Señor, en este camino, Señor, que llevamos todos nosotros como peregrinos en esta tierra. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el salmo que vamos a estudiar en la tarde de hoy es el Salmo 125. El Salmo 125 es un salmo cuyo tema principal es la confianza que debe tener el verdadero cristiano en el Señor. Es un salmo de aliento para el cristiano, para animar el cristiano en los tiempos difíciles, en las situaciones difíciles que como todo cristiano pasamos aquí en esta tierra. Y el salmo busca o enseña que los justos pueden tener una seguridad en que el Señor los guarda constantemente. Pueden tener una profunda convicción y una seguridad de la fidelidad que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Este salmo se desconoce el autor que escribió este salmo, ¿no? Pero es un salmo también muy conocido. Desde niños nos enseñan a recitar. Personalmente y confesándoles aquí, el versículo número 1 de este salmo, cuando niño, fue mi comodín. Cuando me pedían que Lemuel da un versículo de memoria, ese era el que yo decía. Entonces, este grupo de salmos que comienza en el Salmo 120 y va hasta el 134 son salmos que se le conocen como salmos de peregrinaje. Estos salmos se cantaban, eran cantados por los cristianos cuando deberían ir a las fiestas a Jerusalén. Entonces, cuando iban a Jerusalén en las fiestas anuales, ellos cantaban estos salmos. También son conocidos como salmos de ascensión, porque por la posición geográfica de Jerusalén, Jerusalén estaba por encima de todas las otras ciudades de la región. Por eso, cuando los judíos subían a Jerusalén a las fiestas anuales, ellos cantaban estos salmos. Entonces, ellos cantaban esto en el viaje. Y vamos a revisar este salmo recordando que, al igual que esos judíos en aquella época iban o peregrinaban hacia Jerusalén, todos nosotros estamos en un peregrinaje, o sea, en una caminada en esta tierra hacia nuestra Jerusalén celestial. Entonces, en el contexto de este salmo podemos ver, si lo revisamos a profundidad, todo su contexto, podemos ver que el momento que estaba viviendo Israel era de una situación probablemente había sido conquistada por algún otro
algún enemigo, y algún imperio estaba sobre Israel, había tomado la ciudad, ¿no? Y en el momento que los judíos estaban viviendo este salmo, podían llegar a tener cierto desánimo con la situación que estaban viviendo, porque esta situación no cambiaba, y ellos podrían llegar a voltearse, o sea, en el sentido de desecho esto y me junto a los impíos que están haciendo iniquidad. Entonces podían llegar a un momento de hacer cosas abominables o conformarse a la situación que estaba siendo impuesta por estos pueblos. La estructura que he escogido hoy para abordar este tema o este texto es la estructura de 3 puntos, en las cuales vamos a ver 3 actitudes que los verdaderos cristianos deben tener en momentos de aflicción. El primer punto lo vamos a ver del versículo 1 al 3 y tiene por título recordar las promesas que nuestro Padre nos ha dado en las pruebas. El punto número 2 está en el versículo 4. Nos dice orar durante la prueba. Y en el versículo 5 vamos a ver el punto 3, que es estar atentos ante la tentación, vigilar. Y bueno, dentro del primer punto vamos a ver la primera promesa que se nos hace en este salmo. Y la primera promesa es la promesa de la firmeza. Dice así el versículo 1: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. El salmista dice los que confían. ¿Quiénes son estas personas que confían? Son los mismos que vemos, si pueden leer el salmo, en el versículo 3, que dice los justos, y en el versículo 4, los buenos y rectos de corazón. Son los que practican la justicia, los que han depositado toda su confianza en Dios y no en sus buenas obras. Tienen un carácter sólido, y ese carácter sólido combina 2 cosas. Son personas que reconocen la verdadera santidad y la justicia de Dios. Reconocen que Dios es un Dios que no puede dejar por inocente al culpable. Y reconocen que tienen enemistad, están en enemistad con un Dios santo, y que por su misericordia son justificados y perdonados por la fe. Y sus actitudes es la segunda cosa que podemos ver en estas personas. Sus actitudes reflejan de que verdaderamente han creído y confían en Dios. Son personas que tienen fijos sus ojos en Cristo. Cristo los ha llenado de gozo y pueden disfrutar de la providencia y de la gracia del Señor. Han aprendido a temer en justicia y a descansar en la misericordia de Dios. Esos son los que confían en el Señor. Son verdaderos creyentes. Como vemos en este salmo, lo vamos a ver un poquito más adelante, hay verdaderos creyentes y hay otros que se desvían, que son engañados, que no tienen su confianza puesta en Jesucristo, no tienen esa firmeza en su Señor. Son lo opuesto de estos primeros. Dice, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que es inconmovible. La figura que el salmista usa en este salmo es la figura de un monte. Y esa es la figura con la cual el salmista compara a los que confían en el Señor. Son como un monte. Si recordamos, Jerusalén estaba situada en la cima de un monte
que era el monte de Sión. Su posición geográfica hacía de ella una ciudad, para los moldes de la época, era una ciudad segura. Del mismo modo, los que confían en Dios están firmes, podían estar descansados, porque como estaban en lo alto, era difícil que los atacaran o que tuvieran problemas con los enemigos. Sin embargo, hay algo que quiero resaltar aquí. Esto no quiere decir que esas personas tenían ausencia de problemas. Sabemos por la historia que Jerusalén fue atacada muchas veces, fue invadida muchas veces, ¿no? Entonces, lo que quiere decir verdaderamente, el sentido que tiene este salmo es que los problemas no te van a avalar, o sea, no te van a destruir. Él compara a estas personas con una montaña que está firme. Puede haber terremotos, puede haber innúmeras condiciones climáticas y problemas, pero la montaña va a permanecer firme. Y es así que van a vivir esos que confían en la palabra de Dios. Reciben la palabra, enfocan su vida y sus acciones con base a esa palabra y son como un monte, firmes. Dice el mismo versículo un poquito más adelante que permanecen para siempre. Aquí hay una doctrina muy conocida de nosotros, que es la perseverancia de los santos. Los que confían, el Señor promete que los va a guardar por siempre. A pesar de las dificultades que podamos tener en esta vida, los problemas que enfrentamos día con día por cuenta de nuestra naturaleza humana, vamos a estar firmes. Ojo, los que confían están firmes, pero no firmes en sus fuerzas y en sus propias fuerzas, sino firmes en la fe. Estas personas han depositado su fe enteramente en Jesucristo y en la obra. Ellos no toman las situaciones en sus propias fuerzas. Son estas personas en las cuales el espíritu que tienen por causa de quien han confiado, ese espíritu opera la fe. Y ellos están firmes por la fe, no por sus propias obras. Y esta es la figura que el salmista usa. El monte siempre va a estar fijo. Si nosotros estamos en un lugar donde pasamos, digamos, una semana donde estemos cerca de un monte, siempre que miremos hacia una ventana y veamos el monte, podemos mirar un día, mirar otro día, y el monte siempre va a estar ahí. Puede llover, puede tronar, puede caer tempestades, el monte siempre va a permanecer ahí. Y esa es la vida del verdadero creyente, del creyente que confía en la palabra de Dios. Sabemos que cuando confiamos, el Señor nos sacó de aquella vana manera de vivir. Y cuando confiamos, Él nos resucitó y ya estamos sentados con Él en lugares celestiales, como dice Efesios 2. Sin embargo, nos toca vivir esta parte, este momento, este peregrinaje en la tierra. Hay una falsa doctrina que dice en muchas iglesias carismáticas, que dice que la salvación se pierde, ¿no? Y aquí estamos viendo un texto que contradice eso. El verdadero cristiano va a perseverar, va a estar firme, va a estar inconmovible y va a permanecer para siempre. Claro que en algún momento pues podemos llegar a flaquear, no estar firmes, pero
la promesa de Dios es que vamos a perseverar. Entienden, hermanos, que la firmeza no está en nosotros, está en Cristo, en la promesa que Él ha hecho a cada uno de nosotros. Por muchas obras que hagamos, por mucho que nos aferremos a las cosas cotidianas y a las seguridades que este mundo nos puede ficticiamente llegar a dar, nuestra seguridad siempre va a estar en el Señor, nuestra firmeza siempre va a estar en el Señor. Dice 1 de Pedro 5:7 que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Alguien que ha sido verdaderamente salvado, en el cual Dios ha hecho la verdadera obra, va a perseverar, va a disfrutar de las adversidades, de los problemas. Va a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento en todo momento y va a poder estar firme para correr la carrera hacia Él. Eso es lo que Él ha planeado para cada uno de nosotros que creemos en Él. Pero siguiendo el texto, Él nos da otra promesa. Veamos el versículo 2, dice: como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Una vez más el salmista vuelve a usar una figura geográfica. La figura geográfica aquí es la cordillera que está alrededor del monte de Sión. El monte de Sión era el monte donde estaba la ciudad de Jerusalén, pero este monte no era de los más altos, era un monte relativamente pequeño, no era tan alto. Existían otros montes alrededor de él que eran más altos y eran una barrera natural para impedir cualquier acechanza del enemigo a la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, vuelvo a recalcar esto. No quiere decir que el Señor iba a evitar que la ciudad tuviera problemas y fuera atacada. Vimos y en la Biblia se ve que sí fue atacada y fue invadida. Pero nos va a proteger. No va a hacer que nos perdamos en esos problemas. Él es capaz de protegernos del diablo, del mundo, de la carne, incluso de nuestro perverso corazón. Él dice que tendremos protección ahora y siempre, en el versículo 2. Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios es como esa montaña. Si miramos y la vemos nuevamente y la vemos nuevamente, nunca va a cambiar. No así como los impíos o las personas con las cuales vivimos en este mundo son muy cambiantes. Siempre están en todo momento cambiando, inventando algo nuevo, alguna filosofía nueva. Dios es inmutable, Dios no cambia. Los que confían en Jehová disfrutan de la firmeza de Jehová y tienen protección y seguridad. Otra promesa que el Señor nos hace en el versículo 3 es la promesa de la liberación y de la preservación. Dice el versículo 3: el cetro de la impiedad no descansará sobre la tierra de los justos, para que los justos no extiendan sus manos para hacer el mal. El cetro de la impiedad. ¿Qué significa el cetro? El cetro es una especie de vara, una distinción de mando, una especie de bastón con los cuales se representa la autoridad. Y aquí en este versículo podemos ver que realmente la ciudad estaba bajo el mando de algún imperio enemigo en ese momento. Los cristianos estaban sufriendo porque dice que el cetro de la impiedad no descansará sobre la tierra de los justos. En ese momento estaba el cetro de la impiedad ahí.
pero nos hace una promesa: eso no va a durar. Amados, el Señor no va a permitir que el justo sea oprimido mucho más tiempo. El Señor no va a permitir que pase mucho tiempo a punto de llegar a que el verdadero Hijo de Dios se desaliente o caiga. El Señor puede permitir problemas y situaciones como lo permite en cada uno de nosotros por un tiempo, pero eso no va a durar. ¿Por qué? Para que el justo no se corrompa. Ahí está en el versículo 3. Para que los justos no extiendan sus manos para hacer el mal. Para que los justos no se desanimen y abandonen la fe. En esta carrera que todos llevamos, muchos caen, muchos se enfrían, muchos se desaniman, y no quieren seguir esa caminada. Pero el Señor dice que el cetro de la impiedad no permanecerá. Vivimos en un mundo corrupto, lleno de pecado, un mundo que está lleno de leyes, donde está la cuestión de la igualdad de género, el feminismo. Siempre son cosas que el cetro de la impiedad, que es el poder, el símbolo del poder de esta época, va a estar trabajando en contra de los verdaderos cristianos, en contra de la ley de Dios, en contra de la palabra de Dios. Es lo que vivimos diariamente. Las nuevas leyes que atentan contra la familia, contra la institución de la familia. Pero el Señor en la palabra nos hace una promesa: este gobierno, este cetro de impiedad no prevalecerá. Estarán tan débiles, el gobierno no prevalecerá. Y esto lo hace para que si estamos débiles en este momento, porque muchos podemos llegar a debilitarnos con todo esto, no va a prevalecer ese cetro para que no lleguemos a un punto en donde estemos tan débiles que podamos llegar a tener la tentación de conformarnos a este mundo o de caer en esos engaños, en esas patrañas de este mundo perverso. Dice Marcos 13:20, que si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, por causa de los que confían en el Señor, Él acortó estos días. Primera de Pedro 5:10 dice que después que suframos un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, Él nos va a perfeccionar y nos afirmará. Todas estas situaciones van a servir para fortalecernos en Cristo y fortalecer nuestra seguridad en Él. También en 1 Corintios 10:13 dice que no vamos a tener ninguna tentación que no podamos soportar. Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos soportar. La aplicación de este primer punto es la siguiente: estén firmes, aguanten un poco más. Solo Dios sabe la medida que podemos soportar cada uno de nosotros. El mismo Pablo en todo momento 3 veces pidió que el Señor le quitara ese aguijón de la carne. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tenemos firmeza, esas son las promesas: firmeza, protección y preservación. El Señor está en control de todo.
Es lo que vemos en el versículo 3. La meta de la verdadera vida cristiana no es tener abundancia aquí, no es tener una vida tranquila y relajada. Vinimos aquí en esta tierra a sufrir y a pasar aflicciones. Si crees que la vida cristiana es pura felicidad, has caído en un engaño, amado hermano. El objetivo es experimentar la firmeza que solo por la fe podemos tener en Cristo Jesús. Y esa es una actitud que debemos tener, o deberíamos tener todos los que somos de Cristo y confiamos en sus promesas. La segunda actitud es la actitud de orar en la prueba. La podemos ver en el versículo 4. Haz bien, Señor, a los buenos y a los rectos de corazón. El salmista en este punto ora al Señor y dice: Señor, haz el bien a esos, fírmalos en la fe, no los abandones. Dice Romanos 8:27, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Estos es para los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:27 y 28, principalmente 8:28, es un versículo que en muchas iglesias se malinterpreta. El bien que está aquí no es el bien material. El bien material que podamos tener posesiones y podamos tener muchas cosas que este mundo nos puede dar. El bien aquí es un bien espiritual. Es el bien de que vas a estar firme con Dios a pesar de todo lo que pase. Y todas las cosas que ocurran en ese momento en nuestra caminada van a cooperar, van a colaborar para que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Y esto nos lleva a confiar en Dios aún a pesar de todo este mal que vivimos. Nuestra fe día con día es puesta a prueba y nosotros día con día estamos siendo puestos a prueba. Cuando el Señor nos quita la seguridad que este mundo nos da y nos obliga a confiar en Dios. Nos obliga a andar por la fe y a inclinarnos a Él y a buscarlo. Ese es el carácter, esa es la actitud que debería tener todo verdadero creyente. Confiar en las promesas, pero hay que actuar, hay que estar orando, hermanos. Estar en comunión con Dios. ¿Cómo puedes estar en comunión con Dios? A través de la palabra, donde están las promesas. ¿Confías en las promesas? Para poder confiar en las promesas tienes que leer la palabra. Y para poder estar en comunión con Dios, pues tienes que pasar tiempo con Él en oración. No solo nos conformemos con las puras promesas, sino pasemos tiempo con nuestro Padre. El Salmo 145:18 dice: el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. En Romanos 12:12 nos dice que perseveremos en la oración. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Hebreos 4:16 dice que nos acerquemos con confianza. Tenemos esa confianza de acercarnos día con día ante el trono de la gracia para que a través de eso podamos recibir misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Debemos recordar las promesas de nuestro Padre, la firmeza, la protección, la liberación. Debemos orar en la prueba, pero también debemos estar atentos a la tentación. Y ese es el versículo número 5, el punto 3. Dice: mas los que se desvían por sus caminos torcidos, el Señor los llevará con los que hacen iniquidad.
debemos vigilar la tentación. Este versículo 5 es una advertencia al verdadero cristiano. Hermanos, vigilen. Estas son las consecuencias para aquellos que no están vigilando. Los que caen se desvían. ¿Por qué? Porque ceden a las presiones, a las tentaciones. Se dejan dominar por el poder del impío. Y para nosotros la aplicación en este momento actual, ¿cuál es el impío? Pues son los gobiernos, las leyes, en nuestro trabajo, las personas que no conocen al Señor, que siempre están intentando tratar de tentar al verdadero creyente para que el creyente caiga. Muchos se desvían. Sabemos que tenemos una naturaleza pecaminosa. Ahí lo traemos, amados hermanos. Lo traemos. ¿Lo podemos dominar? Sí. Dice 1 Corintios 10:12 que el que cree estar firme, mire que no caiga. Debemos estar vigilando. Mientras estemos en este mundo, vamos a luchar contra el pecado. Vamos a estar en una lucha constante contra el pecado y contra la carne. Pero Él dice que Él ha establecido un día en que Él vendrá y juzgará al mundo. Dará justicia al justo y juicio al injusto. Dice que en Gálatas 6:7 que de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y esta es la consecuencia para los impíos. Los justos no tienen razón para tener miedo, porque pueden depositar toda su confianza en Dios. Él los va a perseverar. En cambio, a los impíos, dice en 2 de Tesalonicenses, que estos sufrirán el castigo de eterna destrucción y serán excluidos de la presencia del Señor. En el versículo 5 dice que el Señor los apartará y los llevará, los va a juntar con todos los que hacen iniquidad. Dios va a excluir a los malos en el juicio, los va a apartar. ¿Y qué conclusiones podemos tener de todo este salmo? La primera es que el pueblo de Dios siempre ha estado enfrentando adversidades. Si estamos en esta caminada, vamos a enfrentar problemas. En la época bíblica, Israel tuvo problemas con los paganos. Los cristianos tuvieron problemas con los romanos. El cristiano en la actualidad tiene problemas incluso con los musulmanes. Tenemos problemas con miembros de nuestra familia, miembros de nuestro trabajo, con problemas con la sociedad, con las leyes, con los gobiernos que siempre están intentando atentar contra la palabra de Dios. La iglesia, mientras exista, va a vivir debajo de adversidad. Y esa es nuestra jornada aquí. Somos peregrinos en este mundo pecaminoso y hostil. Sabemos que somos extranjeros en esta tierra y estamos caminando hacia nuestra Israel celestial. Esa es la prefigura que tenemos en este salmo. O sea, los judíos caminaban hacia su Jerusalén y nosotros en este mundo estamos viviendo esa caminada hasta que lleguemos a nuestra Sión celestial. Otro punto que debemos ver es que el cristianismo no es señal de beneficios y de bonanzas, ni de seguridad. Seguridad que pueda dar las cosas de este mundo. Esa concepción es una concepción equivocada. Dios te va a perseverar, te va a mantener firme en su palabra para que puedas llegar a el final, allá a la gloria. La última conclusión del primer punto es que va a haber un juicio en esta tierra. Va a haber un juicio que ya tiene
día agendado, ya está agendado. Y ese día el Señor va a establecer, a derramar toda su justicia completa. Unos serán justificados y otros serán condenados. Confianza está en el de arriba, no en nosotros ni en esta tierra. La aplicación práctica para nosotros es las promesas de Dios. ¿Dónde están, amados hermanos? Están en la Biblia. ¿Cómo vamos a estar preparados para vivir todos los problemas que enfrentamos en esta tierra si no leemos la Biblia? Si no las pasamos viendo YouTube, whatsappeando o perdiendo el tiempo en cosas que no aprovechan, que no son benéficas para nosotros. Cuando venga la adversidad, ¿con qué herramientas, amado hermano, te vas a defender? Si no pasas tiempo con tu Padre, si no estudias la palabra. ¿Cómo vas a vivir por la palabra de Dios si esta palabra no está fluyendo en tu mente? No la tienes en tu mente. Imaginemos que algún día no tengamos ni siquiera una Biblia. ¿Dónde va a estar la palabra? En nuestra mente. La otra aplicación es que estemos constantes en la oración, oremos, vigilemos para no desanimarnos. No tratemos de imitar las vanas filosofías de las personas de este mundo, los impíos. Perseveremos en la fe y aún así esa perseverancia no será 100%. ¿Por qué, amados hermanos? Porque solo Cristo pudo perseverar hasta el fin. Solo Cristo pudo ser perseverante en todo el tiempo, 100%. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. El justo pagó por los injustos. Él bebió esa copa hasta la última gota, una copa amarga, para que tú y yo pudiéramos disfrutar la copa dulce. Él bebió toda la ira del Padre para que nosotros no experimentáramos esta ira. Y con ese sacrificio Él satisfizo la justicia del Padre. Resucitó al tercer día y ascendió hacia los cielos y fue exaltado por el Padre. Ese es el Evangelio, amados hermanos. Nosotros estamos aquí, cierto que vamos a perseverar porque Él lo prometió, pero solo por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Porque solo Él pudo humillarse, solo Él pudo obedecer y ser fiel hasta la muerte, y muerte de cruz. Por causa de su perseverancia, tú y yo podemos hoy ser salvos y ser perdonados por medio de la fe. Cristo ya ha borrado, ese sacrificio ya ha borrado toda condenación que pesaba sobre nuestras cabezas, y el pecado ya no va a tener poder en tu vida, porque Él pone en ti un Espíritu Santo, pone el Espíritu Santo para que vivas una vida sin mancha y sin pecado. Y a ti, hermano, en esta hora, lo que te digo es que viva por la palabra. Estemos firmes, seguros, descansados en que Dios está en el control de toda y cualquier situación. Que estemos buscando agradarlo a Él, estemos en comunión con Él y que vigilemos. Eso es lo que el Señor nos dice. Y a ti, amigo, que andas aferrado a este mundo, todavía te deleitas en los placeres de este mundo, te digo que tú tienes
un problema. Tienes un problema con la justicia de Dios. Un Dios justo y santo que no puede dejar por el inocente al culpable. Él debe castigar al culpable. Él debe castigar al mal. Está siendo, amigo, está siendo expuesto en esta hora a su palabra. Si perseveras en ese camino de iniquidad. Hebreos 10, 26, 28 dice que si continúas pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento, después de haber sido expuesto a la verdad, ya no queda otro sacrificio alguno por tus pecados, sino una cierta y horrenda expectación de juicio. Que Dios los bendiga, amados hermanos, en esta tarde. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra ha sido expuesta, Señor, en esta tarde. Gracias porque tú eres el que haces toda la obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender las verdades, Señor, que están escritas en tu palabra. Ayúdanos a confiar, Señor, en las promesas que tú has hecho, Señor. Ayúdanos a no ser negligentes, Señor, con ese regalo, Señor, que tú nos has ofrecido en esta hora, Señor. Gracias porque tú nos salvaste, Señor. Gracias porque podemos tener la seguridad de que somos salvos. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Sabemos que fallamos, tenemos nuestros problemas, Señor, y que batallamos todavía en esta tierra. Pero tú no nos engañaste, tú nos diste ese sacrificio, Señor, para que pudiéramos tener la seguridad. No para seguir pecando, Señor, sino para tener la seguridad, Señor, de que somos justificados, Señor, por ti. Y estar descansados, firmes y confiando en que tú eres nuestro Dios, que tú nos salvaste, tú ya nos compraste, Señor. Y podemos vivir, Señor, esta vida, Señor, que tenemos que vivir, esta caminada que tenemos hasta nuestra Sion celestial, podamos vivirla, Señor, perseverando, Señor, siendo conformados cada vez más a la estatura, Señor, del varón perfecto. Gracias, Señor, por esta palabra. En Cristo Jesús. Amén.